En lo profundo de la selva del Congo, una historia brutal y casi increíble empezó a tomar forma. No era una leyenda ni un mito tribal, era real. Y comenzó cuando una banda de cazadores armados decidió invadir un territorio desconocido para ellos. Se decía que esos bosques estaban protegidos no por humanos, sino por criaturas con inteligencia y ferocidad. Una tropa de chimpancés salvajes con jerarquía, estrategia y una rabia acumulada por años de abusos. Los ataques a aldeas vecinas habían aumentado. Los pobladores juraban haber visto chimpancés espiando desde los árboles, organizándose en silencio, como si entendieran el peligro que se avecinaba. Nadie tomó en serio las advertencias, hasta que una patrulla desapareció por completo, sin rastro. Solo una cámara rota y rastros de sangre junto a una lanza de madera improvisada. Esta es la historia de cómo la naturaleza, harta de la violencia del hombre, decidió contraatacar. De cómo una especie considerada inferior mostró que también puede liderar una rebelión. El corazón de la selva era un lugar que ni los cazadores más veteranos se atrevían a cruzar. Era conocido como la Zona Roja, un área sin caminos, donde la vegetación lo engullía todo, y los sonidos eran distintos, casi humanos, casi organizados. Fue en ese lugar donde 5 hombres armados se internaron. Buscaban marfil, carne y todo lo que pudieran vender, pero no sabían que estaban entrando al dominio de los chimpancés más violentos jamás registrados. Desde lo alto, los simios ya los observaban. No era la primera vez que veían humanos, pero esta vez era diferente. Llevaban semanas preparándose, escondiendo trampas rudimentarias y entrenando ataques en grupo. La primera señal fue el silencio. No se oían pájaros, ni grillos, ni viento. Solo la respiración de los hombres y el crujir de sus botas. Uno de ellos notó una cuerda extraña en el suelo, y fue lo último que vio antes de caer en un pozo con estacas. Los demás intentaron huir, pero los chimpancés no les dieron tregua. Bajaron de los árboles como sombras furiosas, atacando con piedras y palos. Por primera vez, los hombres descubrieron que no eran los únicos capaces de planear una emboscada. Entre todos los chimpancés, uno destacaba por su tamaño y mirada fría. Los locales lo llamaban Kifo, que significa muerte en suajili. Había sobrevivido a trampas, disparos, y había perdido parte de una oreja en una emboscada humana. Kifo no era solo fuerza bruta, era estratega. Él dirigía a la tropa desde las sombras, seleccionando puntos de ataque, organizando turnos de vigilancia y adiestrando a los jóvenes en el arte del silencio y la caza en grupo. Una vez, una cámara trampa captó a Kifo frente a una cruz improvisada, donde un cazador había sido enterrado. El chimpancé la destruyó con furia, y luego miró directo al lente. La imagen dio la vuelta al mundo, pero nadie supo su verdadero significado. Kifo recordaba. Recordaba los gritos de su madre cuando fue capturada, el sonido de las cadenas, el olor del miedo. Cada ataque suyo era parte de una venganza silenciosa, tejida durante años de dolor y observación. Lo que los humanos no entendían era que esta no era una simple defensa territorial. Era una guerra, y Kifo no iba a parar hasta que el último invasor se retirara, o hasta que él cayera. Fue al amanecer cuando una patrulla de 3 hombres armados entró en la selva. Caminaban en silencio, observando cada sombra, sin saber que estaban siendo seguidos desde hacía horas por ojos invisibles entre los árboles. Kifo estaba al frente. Con un leve sonido apenas audible, ordenó a su grupo que rodeara el sendero. Los humanos avanzaban hacia una trampa, mientras los chimpancés se deslizaban entre las ramas como sombras. De pronto, uno de los hombres tropezó con un alambre oculto. En un segundo, el suelo cedió y cayó en una fosa con estacas afiladas. Los otros 2 no tuvieron tiempo de reaccionar. Piedras llovieron desde arriba. Uno intentó disparar, pero una rama lo golpeó en la cara. Otro fue arrastrado hacia la vegetación por varios chimpancés. Gritos, ramas quebradas. El caos estalló en segundos. Era un ataque organizado, no un acto salvaje. Cuando todo terminó, solo uno de los humanos logró escapar, herido y en shock. Corrió sin mirar atrás,
mientras Kifo lo observaba desde la altura. La selva había hablado, y los hombres ya no eran dueños de ella. La noticia del ataque se esparció como fuego en la región. No era solo un incidente, era una amenaza inédita. Las autoridades locales enviaron refuerzos, pero también periodistas, biólogos y curiosos que querían presenciar lo que llamaban la rebelión de los simios. Un campamento fue instalado en el borde de la selva. Drones comenzaron a sobrevolar el dosel, sensores térmicos fueron posicionados y se iniciaron registros de cada movimiento. La selva dejó de ser un lugar oculto. Ahora era un campo de observación. Kifo lo notó. Desde lo alto de una ceiba vio los aparatos zumbando y las luces parpadeantes entre las hojas. No entendía su función, pero sabía que representaban control. Y para él, control sobre la selva era un acto de guerra. Esa noche, los chimpancés descendieron silenciosamente. No atacaron hombres, sino tecnología. Destrozaron cámaras, arrancaron cables, derribaron drones. Era su forma de decir: no seremos vigilados, no seremos domesticados. Por la mañana el campamento estaba en alerta máxima. Nadie dormía. El miedo no era al ataque físico, sino a lo desconocido: inteligencia organizada, estrategia, voluntad de resistencia. La selva había declarado su independencia. Cuando las autoridades deciden enviar un escuadrón de élite a la selva, la tensión alcanzó su punto máximo. No era una misión de reconocimiento, era una operación para erradicar la amenaza. Equipados con armas pesadas y visión nocturna, entraron al Corazón Verde con una sola orden: neutralizar. Pero la selva ya no era suya. Cada paso era observado, cada rama movida era una señal. Los chimpancés habían aprendido sus rutas, sus movimientos y preparado el terreno. La selva se había transformado en un tablero de guerra. Kifo lideró la resistencia. Desde las alturas emitió un llamado que estremeció la selva. No era un grito salvaje, era una orden. De chimpancés se movilizaron como una unidad entrenada. Golpes certeros, distracciones calculadas, y el caos se desató entre los hombres armados. No hubo masacre. Hubo retirada. Humillación. Los soldados, superados por la estrategia y la selva misma, fueron obligados a retroceder, no por miedo a los chimpancés, sino por temor a lo que representaban: una inteligencia natural, libre y desafiante. Kifo observó desde lo alto mientras los intrusos desaparecían. No celebró, solo bajó la mirada y se perdió entre las ramas. La selva, por ahora, seguía siendo libre. Pero él sabía que la guerra no había terminado. Solo había ganado tiempo. El mundo exterior nunca supo la verdad. El informe oficial habló de una misión fallida por causas climáticas. Nadie mencionó a Kifo, ni al ejército invisible que defendió la selva. Pero los soldados que regresaron no volvieron iguales. En sus ojos quedaba el reflejo de una inteligencia que no esperaban. En lo profundo de África, la selva retomó su ritmo. Las ramas volvieron a crujir solo con el viento, y los ríos a cantar su canción de siempre. Pero los chimpancés no olvidaron, seguían vigilando. Porque sabían que la amenaza humana no descansa, solo se reorganiza. Kifo se convirtió en leyenda. Algunos cazadores hablaban de un líder de ojos sabios, capaz de prever emboscadas y desarmar trampas. Nadie lo había visto dos veces. Era el espíritu de la selva, un fantasma que guiaba a su pueblo entre sombras y raíces. La historia de la rebelión no llegó a las noticias, pero viajó en susurros, como un eco incómodo para quienes creen que el mundo salvaje puede ser dominado. Y mientras se planean nuevas expediciones, la selva se prepara, porque ha aprendido que la única forma de sobrevivir es resistir. Esta no fue solo una batalla, fue una advertencia. La frontera entre lo humano y lo animal se desdibuja cuando la naturaleza decide responder, y cuando lo hace, no grita, actúa. Silenciosa, precisa y despiadadamente inteligente. Como Kifo, como la selva misma. Si esta historia te impactó,
No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana traemos relatos reales del mundo salvaje que te dejarán sin aliento.